No sucede siempre, así que nos cambiamos los zapatos, ¿vale? Entonces, muchas gracias por atreveros. Y me gustaría preguntaros, los que os habéis cambiado de zapatos, ¿cómo os sentís con el zapato del otro? Yo me he acostumbrado rápido. Te has acostumbrado rápido, vale. ¿Qué más? Está calentito. Ese está calentito, ¿te gusta el zapato del otro? Bien. Yo me siento muy cómodo. ¿Qué botas más buenas, tío? Cambia. La verdad es que ¿Qué también más? son cómodas, sí, también. Es diferente. Es diferente. Me falta el cordón, la falta de cordón. A alguno no le cabe por allí. Me quedan grandes. A alguno le queda grande. No es que huelen. ¿Algún otro? A mí me aprieta. Te aprieta. A mí me da cosa meterme en el zapato de otro. A mí me da cosa meterme en el zapato del otro. Vale. Bueno, pues No me da cosa. algunos nos sentimos cómodos en los zapatos del otro, algunos nos adaptamos rápidamente al zapato del otro, a algunos nos da cosa ponernos el zapato del otro, a algunos nos queda grande el zapato del otro, a algunos nos aprieta el zapato del otro. Entonces, ¿cómo es caminar con los zapatos de otra persona? ¿Cómo es esto? ¿El que le queda grande? Distinto. Es distinto, caminar con los zapatos de otro es distinto. El que le queda grande, ¿qué le pasa? Si tuvieses que caminar ahora medio kilómetro, ¿qué te pasaría? Le perdías. Lo pierde. ¿Y el que le queda pequeño, qué le pasa? Le aprieta. Pues fijaros, esta, si queréis podéis cambiarle al zapato. Si queréis quedaros con él, ¿vale? ¿Está muy húmedo? ¿Cómo lo ves? ¿Está muy húmedo para ti? Está muy bien. ¿Verdad? ¿Qué quieres? ¿Te cambio? ¿Te cambio? Esta. Y para ti, y para ti. Y para ti. No se vaya a... No, está muy bien. Es el cordón, lo único que noto que... Pues fijaros, os he puesto un poco esta dinámica, ¿no? Porque me gusta explicar el coaching desde la vivencia, desde que experimentéis, ¿no? Lo que puede suceder, y a veces utilizando cuentos, metáforas o haciendo pequeñas prácticas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando empatizamos con el otro? ¿Qué pasa cuando nos ponemos los zapatos del otro? Si nos ponemos los zapatos del otro, sabemos lo que de alguna manera el otro está sintiendo con ese zapato, lo que el otro está viviendo, ¿no? Entonces, muchas veces confundimos lo que es simpatizar, porque lo que tiene el otro me gusta, o porque el zapato del otro me gusta, o porque me siento cómodo, con empatizar, es decir, con poder ponerme el zapato que la otra persona lleva, ¿no? Entonces, en el coaching es fundamental la empatía, es fundamental que el coach tenga empatía, porque solamente desde ahí dejará de ser él y se pondrá en el lugar del otro para poder acompañarle. Entonces, esto nos pasa frecuentemente cuando, por ejemplo, trabajo con diferentes profesionales o entre padres e hijos, y dicen, es que por mucho que le digo, por mucho que le digo que haga esto, que haga lo otro, que es por su bien, pues no lo hace, ¿no? Entonces, a veces medimos con nuestra propia varita. Y a partir de ahí, pues es cuando realmente le decimos al otro lo que tiene que hacer, pero es que no sabemos cuáles son las limitaciones, cuáles son las capacidades, cuál es la talla del pie del otro, para poder llevar a cabo aquello que para nosotros puede ser muy fácil o muy sencillo, ¿no? Entonces a veces cuando estamos con amistades y demás decimos, es que lo que tienes que hacer es esto, es que no entiendo por qué no lo haces, porque lo medimos desde uno mismo, ¿no? ¿Os suena esto que a veces pasa? Pues es fundamental comprender al otro desde el otro, no desde mí. Entonces, para mí este es uno de los pilares básicos de un entrenador, de una persona que acompaña, ¿no? Acompañar desde ahí. También, esto, de alguna manera, este ejercicio, me gustaría que lo llevemos a la reflexión de la zona de confort. ¿Qué me pasa cuando salgo de la zona de confort? ¿Qué me pasa cuando salgo de mi zona de comodidad? Mi zona de comodidad es mi zapato, ¿sí? Si salgo de esa zona de comodidad, me pongo el zapato del otro. Si me he atrevido a salir de esa zona de comodidad, ¿vale? Experimento algo distinto, ¿vale? Y ese experimentar algo distinto nos ha llevado ¿a dónde? Nos ha llevado a sacar una serie de reflexiones. Y esas reflexiones son aprendizaje, ¿sí? ¿Veis el aprendizaje en la reflexión? Si no hubiésemos hecho el ejercicio, pues quizá no hubiésemos podido llegar a este aprendizaje. Entonces, el coaching consiste en salir de la zona de confort, ¿vale?
Y la zona de confort, voy a aprovechar que me han puesto una pizarrita hoy, muchas gracias. Vivimos en una zona de confort, ¿vale? Estamos normalmente en una zona de confort, porque necesitamos tener una zona de confort. No es lo mismo la primera vez que yo cojo un coche que vivir en transparencia con el coche y poder conducir este coche día a día, ¿no? No es la misma situación. Entonces necesitamos tener de alguna manera ciertos hábitos o ciertas habilidades ya creadas, pero muchas veces se convierten en nuestra zona de confort, donde estamos cómodos. Estamos cómodos ahí, estamos cómodos sin cambiarnos el zapato, porque, por la razón que sea, porque nos da vergüenza, porque nos da miedo, pero no salimos de nuestra zona de confort. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando no salimos de nuestra zona de confort? Pues que a veces perdemos la siguiente zona, que es la zona de aprendizaje. Si yo no hago algo distinto, si hago siempre lo mismo que estoy acostumbrado a hacer, pues esa zona de aprendizaje, pues de alguna manera, no se genera. ¿Qué pasa? Que a medida que voy aprendiendo, mi zona de confort también aumenta, porque la zona de aprendizaje se va convirtiendo en zona de confort. Entonces, os traigo esto porque cuando os decía que el coaching sirve para acompañar a otro, o acompañarse a uno mismo, ¿no? Que también ha sido mi caso, para alcanzar metas, pues necesitamos en muchas ocasiones salir de nuestra zona de confort y entrar en nuestra zona de aprendizaje. Por lo tanto, para mí el coaching es aprendizaje, ¿sí? Por fuera de esta zona de confort existe otra zona que se llama la zona de pánico, ¿vale? Entonces, imaginaos esta situación. Una persona que está en una zona de confort y yo, sin haberme puesto sus zapatos, le digo que vaya aquí. Que para mí esta zona es mi zona de confort. Es distinta que para la otra persona. Le digo que de su zona de confort vaya ahí. ¿Qué le pasa a esa persona? ¿Qué le pasa a esa persona cuando... pánico. Pánico. Y una persona cuando siente miedo, cuando siente pánico, ¿qué hace? Se paraliza, se bloquea. Paraliza, se bloquea, sale corriendo incluso. ¿Sí? Entonces, la importancia de la zona de confort y de ir dando pequeños pasitos para salir de esa zona de confort. Esto es lo que hace un coach. Entonces yo a veces defino el coaching como aquella persona que te va incordiando de una manera sutil, de una manera cordial, ¿no? Un coach lo que hace es ir apretando un poquito, de tal manera que no lleguéis a la zona de pánico, pero que sí que vayáis saliendo un poquito de la zona de confort, para que ese aprendizaje se vaya instalando en vosotros, ¿no? Este es un poco el proceso. Me gustaría que me preguntéis, si queréis, a medida que vamos hablando, que me podáis preguntar. En la zona de colapso no entráis, ¿no? ¿Qué es para ti la zona de colapso? Aquella que va más allá de la zona de tembleque. Pues no. Entonces es ese. Si añadimos una zona más, que me vale, añadimos la zona de colapso, imaginaos lo que puede significar esto para una persona, ¿no? O sea, yo os voy a contar mi historia, ¿no? Porque además cuando he llegado por la tarde, parece que más o menos hace un año que estuve aquí y he habido personas que me han dicho, pero ¿eres tú? No te reconozco, ¿qué ha pasado? Pues en un año he adelgazado 33 kilos, cosa que no había podido hacer en 15 años, ¿vale? Y... Sin arrugas, no sé. Alguna de la felicidad y de la sonrisa yo creo que tengo, ¿no? Pero os cuento esto ¿por qué? Porque durante mucho tiempo me sentí presionada hacia una zona de pánico, hacia una zona que me daba miedo. Porque por mi entorno en general, pues constantemente, es que tienes que adelgazar, es que tienes que hacer esto, me sentía totalmente saturada, no encontraba cuál era mi camino, ¿no? Entonces, a partir del aprendizaje, a partir del coaching, he ido aprendiendo a llegar a ese lugar donde realmente yo puedo llegar, que está a mi alcance. Y he conseguido bajar un peso que ni me imaginaba que podía conseguir, ¿no? Entonces, han sido 9 meses de trabajo, donde han influido muchas cosas y ha habido ayudas, pero lo he conseguido a partir de pequeños aprendizajes. Quizá antes la búsqueda tenía que ver con, voy a ver si alcanzo a adelgazar estos 33 kilos. Era como misión imposible, porque al tercer día yo ya me había cansado. No sé, si habéis hecho dieta alguna vez o habéis intentado dejar de fumar o habéis vivido esta situación, pues os puedo dejar mis zapatos también, ¿no? Porque me resultaba muy complicado.
Entonces, bueno, pues ese aprendizaje, ese acompañamiento me ha permitido llegar a alcanzar mi objetivo o mi meta. Y me encuentro muy satisfecha con ello. Entonces, bueno, pues lo comparto con vosotros desde que me produce muchísima felicidad, ¿no? El que esto haya sucedido. Y bueno, me gustaría que habláramos un poquito sobre esta zona de confort. ¿Y te has tenido que acompañar a alguien o Sí. un coach se lo hace a sí mismo? A ver, yo a veces puedo hacer coaching conmigo misma, puedo hacerme auto-coaching, a veces puedo porque, bueno, pues de alguna manera estoy entrenada para hacerlo, ¿no? Pero yo he necesitado ayuda. Yo he necesitado ayuda de otros coaches, he necesitado ayuda médica, he necesitado diferentes ayudas. Hay un punto que es fundamental y es que yo he decidido que esto suceda. Por lo tanto, el coaching es algo voluntario. A veces recibo personas en el despacho pues que vienen obligadas por... ¿Vale? Este coaching no funciona. Entonces yo realizo un trabajo con esa persona para que de alguna manera pueda conectar con que puede ser algo que quiera o no, pero desde luego que la primera fase es que tenga que ser algo voluntario. Entonces hay un momento donde yo decido que esto suceda y a partir de aquí necesito ayuda, no lo podía hacer sola, necesito ayuda. La generalización que se suele decir que la grasa es una protección frente a falsos miedos o creencias limitantes. ¿Ha sido válida también esa generalización en tu caso? ¿O sea, te has librado de miedos, de falsos miedos? Sí, para mí el proceso no se inició hace 9 meses, que fue cuando empecé a bajar de peso, se inició hace 6 años. Es cuando yo inicio mi proceso de coaching personal, se inició ahí, ¿no? Entonces, nosotros utilizamos en coaching diferentes herramientas y una de ellas es la rueda de la vida, para que os hagáis una idea, ¿no? Donde vas de alguna manera midiendo y evaluando pues cuáles son tus progresos, qué cosas te faltan, qué cosas... Y entonces en esa área de la vida había diferentes ámbitos, el laboral, mi cuerpo, mi mente, mis emociones. Entonces yo he ido subiendo escalas dentro de esa rueda y había un asunto pendiente que era mi cuerpo. Pero fijaros, este ha sido en 6 años el último asunto y a priori quizá era el que más me importaba, pero necesitaba sanar otras cosas para poder llegar a ello. Entonces para mí ha sido un proceso de 6 años y sí, o sea, sí que podría decir que lógicamente que había creencias, que había miedos, que realmente había algo que a mí me hacía que yo estuviese en ese lugar y además muy positivo durante todo este tiempo porque me servía para algo, había un para qué de mi sobrepeso y os lo puedo contar libremente. Ese para qué tenía que ver con que calmaba mi ansiedad, ¿vale? Entonces hay un para qué de las cosas. No es gratuito llevar 33 kilos de más, pero para llegar a ese punto, pues se ha realizado un trabajo, ¿no? Sí, Jesús. También entiendo que el sobrepeso estaba generando, un poco como en la vela, en el acero alrededor, estaba generando una sobreprotección confundida. Cuando has dejado de necesitarla, entonces la expulsas, que es un poquito lo que has necesitado 5 años para acabar no necesitando esa sobreprotección y a partir de ahí es cuando has empezado a eliminarla. Sí, gracias. Gracias. Muchas gracias. Desde aquí, pues había soñado muchas veces con bajar de peso. Esta era mi realidad. Había soñado muchas veces con bajar de peso. Me imaginaba pues más delgada, incluso veía gente y aunque tenía muy asumido que tenía peso de más, incluso había llegado a tolerarlo, no aceptarlo, ¿vale? Encuentro una diferencia entre tolerar y aceptar, ¿no? El tolerar tenía que ver con que parece que lo había, de alguna manera, quería un poco de esto, pero no me gustaba, entonces lo toleraba, ¿no? En aquel momento pensaba que aceptaba. El caso es que había soñado esto muchas veces, pero nunca había hecho nada para que esto sucediera. Entonces, cuando habéis entrado os he dado un papelito que habla de la visión, ¿vale? Y que es el trabajo que vamos a hacer mañana. Es un trabajo sobre la visión, es un trabajo creativo que además conecta con todo esto que os estoy contando porque fue el trabajo que a mí me hizo realmente poner en acción este plan, ¿no? De poder conseguir lo que realmente me estaba faltando para completarme. ¿Qué diferencia veis entre un sueño y una visión?
si veis alguna diferencia. Un sueño igual se puede prolongar en más tiempo que una visión. Es menos alcanzable el sueño que la visión. La visión ya es un acercamiento. El sueño es fantasía y la visión es realidad. La visión implica una programación de que lo vas a intentar. El sueño no es real, pero la visión sí. Lo que uno visualiza, aunque sea futuro, lo puede llevar a la realidad. ¿Quién más? Sí, como decía Voltaire, de hablar defíneme tus términos, ¿sí? Entonces puede haber distintos conceptos de visión y de sueño, ¿no? Porque ayer tuve un sueño, nos evoca siempre algo muy positivo de Luther King, ¿no? Sí.